Buenos días, hermanos. Viernes de la segunda semana de Cuaresma, 13 de marzo. En ti, Señor, he puesto mi confianza, que no quede yo nunca defraudado. Sácame de la trampa que me ha tenido, porque tú eres mi amparo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en el pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Esto lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y el señor de todas sus posesiones. Todos recordemos las maravillas que hizo el Señor.
Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos de los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración de colecta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy es viernes. Recuerden que hoy cero a la carne y un ayunito para nuestro Señor. Recordemos que hoy es, de hecho, la carne deberían hacerlo todo el año. Es mandado pues por nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Pero en Cuaresma hacemos abstinencia recordando
ese sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. En el día de hoy tenemos dos enormes enseñanzas. Primero es cómo es que unos hermanos matan a su propio hermano. Vemos cómo la envidia que le tenían a él porque su padre lo quería de tal manera, o sea, tal vez lo tuvo en su ancianidad, vamos a decir ya en sus 60 años tuvo a José y tenía ese cariño grandísimo por él. Pero vemos cómo eso, ¿verdad?, que él tiene hacia él, los demás hermanos, vemos nuevamente cómo se reproduce la maldad. Caín mató a Abel. Nuevamente vemos cómo estos hijos, excepto por dos de ellos, que intercedieron grandemente pues por José, para que no le quitaran la vida. Uno de ellos fue Rubén y el otro que fue que le dijo, bueno, pues vamos a venderlo a los egipcios, Judá, para que no nos manchemos las manos con su muerte, pues porque de esa misma manera pues uno tenía la intención de volver a buscarlo con su padre y el otro tenía la intención de que si no regresaba, por lo menos estuviera vivo, aunque fuera como esclavo. Pero como quiera que sea, le daban un espacio para que él tuviera esa vida. Cosa que en estos tiempos, hoy día, hay muchas personas, y discúlpeme que se lo diga así tan crudamente, que critican a muchos al presidente porque pone una muralla entre la zona de México y Estados Unidos, y por otro lado cuando vimos al presidente Obama que daba dinero para que fueran a hacerse más abortos las niñas prácticamente, eso no lo criticaron tan fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de matar a nuestro hermano. Sin embargo, defendían a los que cruzaran la frontera y ellos, pues, aunque los atraparan, los devolvían. Pero al bebé, si lo atrapan, lo sacan del vientre de la madre, ya lo mataron. Vemos cómo se vuelve a reproducir esa hipocresía hoy día en nuestra política diaria que tenemos. Vemos como de 12 hermanos, ¿verdad? Luego pues sabemos que José tenía un hermano menor, o sea que esos otros 10 hermanos estaban totalmente celosos por José. Y ya vemos en la historia, vamos a ir viendo la historia, qué sucede, cómo fue lo que pasó en Egipto. Vemos como en el Salmo del día de hoy, pues el Señor le entrega a este esclavo prácticamente todos los reinos. Y al soñador, al que se pasaba soñando, que prácticamente era una conexión con el Padre, a ese pues el Señor le da el don de interpretar los sueños. Vemos también en el día de hoy cómo el Evangelio, el Señor es bien duro y le dice a la gente las cosas en la cara. Por eso usted no tenga miedo de decir a la gente en la cara las cosas como son. En aquel entonces Él lo hace con una parábola y le da la explicación. A ustedes fue entregado el viñedo, pero ¿qué han hecho con él? Cuando mandan a buscar los frutos,
que fueron en aquel entonces, se interpretaban pues como esos profetas y demás. ¿Qué hacían con los profetas? Lo escuchamos anteriormente. A Jeremías lo complot para matarlo. Vemos cómo es que estas personas a las que Dios les entrega algo grandísimo, se voltean, como los hermanos de José se voltearon con él. Por eso el Señor les explica, les manda a su propio hijo para que vean. ¿Y qué terminan haciendo con su hijo? Matándolo. Pero el Señor, como conoce de las Escrituras, acuérdense, en las tres tentaciones de Satanás, Él le habla con las Escrituras a Satanás. Y a los fariseos, conocedores de las Escrituras, le está hablando con las Escrituras a ellos. La piedra angular que desecharon los constructores ahora es un prodigio admirable. De esa forma les está diciendo a ellos: ustedes son esos asesinos. Se les entregó algo muy importante: no hay frutos. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conocerán. Por eso es que hoy día, mire, usted está en la calle y ve personas que todavía, por ejemplo, están faltos de los sacramentos. Haga un esfuerzo para decir a esa persona: mire, terminé ese sacramento, porque es importante. Mire, el sacramento de la confirmación es importante. Es importante porque nos da unas fuerzas especiales a todos nosotros. Igual de que, pues, ya tú sabes, si no has bautizado a tus niños, en el sacramento del bautismo se hacen herederos del reino de los cielos. Y así sucesivamente. Por eso es que hoy día, cuando vemos que nuestro padre, nuestro papa, está haciendo esos tratados con los musulmanes y con los judíos y quieren hacer un cumbo allá de, bueno, todos creemos a un mismo Dios, está faltándole a la caridad, porque la verdad es que a ellos se les arrebató el reino de los cielos y Jesucristo se los da a otros. Por eso es que Él tiene sus discípulos, el nuevo pacto, los nuevos sacerdotes. Y por eso, para todos aquellos protestantes que se pasan diciendo: ah, no, los sacerdotes fueron los que mataron a Jesucristo, no sean ignorantes. Por eso es que dicen: católico ignorante, futuro protestante. Déjense de la ignorancia. No son esos mismos sacerdotes. Esos son a los que Dios le dio el nuevo viñedo para dar fruto en abundancia. ¿Y cómo podemos dar fruto en abundancia? Buscar la salvación de todos. Por eso hemos visto santos sacerdotes que recibieron. Por eso me encanta traerlo a él los viernes, porque él tiene los estigmas, que son las marcas de Jesucristo en su cuerpo. No muchos santos recibieron los estigmas. Y de esa misma manera, pues, lo traigo a Padre Pío, que realmente es una figura increíble. Les recomiendo que si tienen tiempo, vean la película. Mira, no hay nada bueno que ver en la televisor, en Facebook y todos los demás lugares. Vemos una cantidad de cosas, y si por otros lados es basura. Realmente el Señor le entrega a otros ese viñado para que den frutos. ¿Y los frutos cuáles son? Mi hijo, mi hija, llegar al cielo. Queremos llegar al cielo. Pero ¿cómo vamos a llegar al cielo?
si nadie nos enseña ese camino. Y si el camino está hecho y hay unos que quieren torcerse e irse por otro lado, sigan a Jesucristo y dejen de estar siguiendo a figuras que tal vez lo descarrilen a ustedes. Defiendan su fe con uñas y dientes. Bueno, hermanos, invitándolos a suscribirse al canal, que nos den un me gusta y compartan esta reflexión con el mundo entero. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Yonkers, New York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.